La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 15 y el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Después de esto, Absalón se equipó un carro, unos caballos y 50 hombres que iban delante de él. Absalón se levantaba muy temprano y se ponía junto al camino que lleva a la puerta, y cada vez que un hombre venía al tribunal del rey por algún pleito, lo llamaba y le preguntaba: ¿de qué ciudad eres tú? Y si el otro le respondía: soy de una de las tribus de Israel, entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie que te escuche de parte del rey. Y continuaba: si yo pudiera administrar justicia en este país, todos los que tuvieran pleitos que resolver vendrían a mí y yo les haría justicia. Cuando alguien se acercaba para agacharse ante él, tendía la mano para detenerlo y lo besaba. De esta manera actuaba Absalón con todos los israelitas que llegaban al tribunal del rey, y así se iba ganando su cariño. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: dame permiso para ir a Hebrón, a cumplir el voto que hice a Yahvé, pues cuando estaba en Gesur, en Aram, hice este voto: si Yahvé me hace volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio en Hebrón. Respondió el rey: que te vaya bien. Absalón se despidió y se fue a Hebrón. Absalón envió a todas las tribus de Israel el siguiente mensaje: cuando sientan tocar las trompetas, griten: Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Había salido de Jerusalén con 200 hombres, invitados por él, que lo acompañaban sin saber lo que tramaba. Hizo venir desde la ciudad de Giló al consejero de su padre, Ahitofel, quien lo acompañaba mientras hacía sus sacrificios. La conjuración iba haciéndose poderosa y el número de sus partidarios aumentaba cada vez más. Cuando David supo que Absalón se había captado las simpatías de la gente de Israel, dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos luego, porque no podemos resistir a Absalón. Salgamos sin demora, no sea que nos ataque de repente, nos inflija una derrota y pase la ciudad a cuchillo. Sus oficiales le respondieron: sea cual fuere tu decisión, cuenta con tus servidores. Entonces el rey salió a pie, con toda su familia. Solo quedaron 10 concubinas para cuidar el palacio. El rey salió con el pueblo y se detuvo cuando llegaron a la última casa de la ciudad. Todos sus servidores desfilaban a su lado, y delante de él pasaban los mercenarios quereteos y filisteos, 600 hombres que habían venido de Gat y que siempre lo acompañaban. David dijo a su jefe Itai: no vengas con nosotros, vuelve y quédate con el nuevo rey. Eres un extranjero, un desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer y no es justo que hoy te haga correr la misma suerte que yo. Regresa con tus hombres y que Yahvé tenga compasión de ustedes. Itai le contestó: juro por Yahvé y por tu vida, que donde quiera que vaya el rey mi señor, sea para morir o para vivir, allí también estaré yo tu servidor. Entonces David le dijo: vamos y acompáñame. De este modo Itai de Gat, con todos sus hombres y toda su familia, acompañaron al rey. Todos lloraban en voz alta mientras desfilaban la gente. El rey atravesó el torrente Cedrón y toda la gente pasó al oriente del camino que bordea el desierto. El sacerdote Sadoc y todos los levitas llevaban el arca de la alianza. La colocaron junto a Abiatar hasta que todos salieron de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad, porque si él quiere, me hará volver para ver el arca y su santuario. Pero si no le agrado, que haga conmigo lo que le parezca. Tú y tu hijo Ahimás, junto a Abiatar y su hijo Jonathan, vuelvan en paz a Jerusalén. Miren, yo me voy a detener en los pasos del desierto, esperando que ustedes me manden noticias. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron con el arca a Jerusalén y se quedaron allí. David subía al cerro de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos los que lo acompañaban hacían
otro tanto. Cuando supo David que Ahitofel era uno de los conjurados de Absalón, exclamó: «Que Yahvé vuelva inútiles todos los consejos de Ahitofel». Al llegar David a la cumbre donde se adora a Dios, salió a su encuentro Husai el arquita, amigo de David, con la túnica desgarrada y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo: «Si vas conmigo, serás para mí una carga. Me serás más útil si vuelves a la ciudad y vas a decir a Absalón: Señor, mi rey, así como serví antes a tu padre, así quiero ahora servirte a ti. Y luego te opondrás a los planes de Ahitofel y aconsejarás lo que a mí me conviene». Los sacerdotes Sadoc y Abiatar también están de mi parte. Por eso todo lo que oigas en el palacio se lo comunicarás a ellos, para que a su vez me lo transmitan a mí por intermedio de sus dos hijos, Ahimás y Jonatán. Husai, amigo de David, entró en la ciudad en el momento en que Absalón llegaba a Jerusalén. Apenas pasó David la cumbre, vino a su encuentro Sibá, servidor de Mipibaal, con un par de burros cargados con 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de la estación y un botellón de vino. Como el rey le preguntaba qué iba a hacer con eso, respondió: «Los burros son para que monte en ellos la familia del rey, el pan y las frutas para que se alimenten los jóvenes, el vino para que beban los que se cansen en el desierto». El rey preguntó: «¿Dónde está el hijo de tu señor?». Sibá respondió: «Se quedó en Jerusalén, pues se dijo: hoy la gente de Israel me devolverá el reino de mi padre». Entonces el rey dijo: «Todo lo que posea Mipibaal ahora es tuyo». Y Sibá, arrodillándose, le dijo: «No sé cómo agradecértelo, oh rey mi señor». Al llegar a Bahurim, salió a su paso insultándolo un hombre de la familia de Saúl llamado Semei. Lanzaba piedras a David y a sus oficiales, sin importarle la gente y los guardias que rodeaban al rey. Maldecía al rey en estos términos: «Vete, vete, hombre sanguinario y perverso. Yahvé hace recaer sobre tu cabeza toda la sangre de la familia de Saúl, que masacraste. Así como tú le quitaste el trono a Saúl, así también Yahvé se lo ha dado a tu hijo Absalón. Tú eres un criminal, por eso te persigue la desgracia». Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: «¿Cómo se atreve ese perro hediondo a insultarte? Déjame pasar el torrente y le corto la cabeza». Pero el rey respondió: «Ustedes nunca me comprenderán, hijos de Sarbia. Si Yahvé le ordenó que me maldijera, ¿quién podrá preguntarle por qué lo hace?». Y David dijo a Abisai y a sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, con mayor razón este hombre de la tribu de Saúl. Déjenlo que me maldiga, si Yahvé se lo ha mandado. Ojalá que viendo mis angustias, Yahvé se apiade de mí y cambie mi desgracia de hoy en felicidad». David y su gente siguieron su camino mientras Semei, desde el otro lado de la quebrada, continuaba maldiciéndolo, tirando piedras y levantando polvo. Llegaron agotados a un lugar donde recuperaron las fuerzas. Absalón, acompañado de Ahitofel, entró con todos los hombres de Israel en Jerusalén. Husai, el arquita, amigo de David, le vino a saludar: «¡Viva el rey!». Y Absalón le dijo: «¿Este era el aprecio que tenías por tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con él?». Husai respondió: «No, yo pertenezco y yo serviré a aquel que Yahvé, todo el pueblo y todos los hombres de Israel han elegido. Por los demás, ¿a quién voy a servir? ¿No eres tú el hijo de David? Como he servido a tu padre, así te serviré. Como he servido a tu padre, así te serviré». Absalón dijo a Ahitofel: «Dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer?». Ahitofel respondió: «Acuéstate con las concubinas que tu padre dejó para guardar el palacio, y todo Israel sabrá que rompiste totalmente con tu padre, y tus partidarios cobrarán más ánimo». Levantaron pues para Absalón una tienda en la terraza, y todo Israel lo vio entrar con las concubinas de su padre. En ese tiempo los consejos de Ahitofel eran tenidos como palabras de Dios, tanto por David como por Absalón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él
quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a meditar un poquito acerca del capítulo 15 y el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Nos dice la palabra de Dios en resumen que Dios quiso que los israelitas de los siglos anteriores a Cristo tuvieran alguna imagen de Él en la persona de David, su primer rey. A los días felices y gloriosos del joven jefe, querido de todos, suceden los días dolorosos del anciano rey. Tal vez en esos años aparece más claramente la semblanza de Cristo a través del rey David. Recordamos lo que le había dicho Natán, lo que le había anunciado, a consecuencia del pecado que David había cometido, que él le había dicho: la espada no se alejará de tu casa. Recordemos que en los capítulos anteriores, David había cometido el pecado del adulterio, y Natán, pues, le había dicho que esa misma espada no se alejaría nunca de la casa de David. Pero David, acongojado con todo esto, con todas estas humillaciones, decidió entregarse en las manos de Dios, para que así Dios hiciera el resto con él, para que Dios se apiadara de David y pudiera ser un hombre nuevo, un hombre justo. Después de esos pecados, después de esas humillaciones que el pueblo le estaba haciendo. La manera como David soportaba la maldición de Semei nos asombra. A nadie le gustaría que otra persona le esté diciendo malas palabras o lo esté maldiciendo. Claro que no. Pero David era un hombre justo, un hombre inteligente, y por eso le decía a uno de sus soldados que se quedara quieto, que si Dios lo había mandado a maldecirlo, ¿qué podían hacer? Ojalá nosotros aprendamos de David, que cada vez que haya un insulto o una crítica, nosotros, como David, nos quedemos callados y dejemos que el mismo Dios actúe a través de esa persona. Dejemos que Dios tenga misericordia y piedad de esa persona. Así es como ustedes y yo enseñamos a las demás personas a que dejen de hacer ese mal. Si David no fuera inteligente, David hubiese mandado a matar a ese hombre que lo estaba insultando, pero le dijo a su encargado, a su guardia, que no lo hiciera, que lo dejara tranquilo. Ojalá nosotros de esta lectura aprendamos, hermanitos, que seamos como David, que cada vez que una persona nos insulte, nos critique, nosotros solamente le demos gracias a Dios y pidámosle a Dios que tenga piedad de esa persona. También a través de esta lectura hay que tener mucho oído en esta lectura, porque si bien vemos, estos dos capítulos se nos parece a lo sucedido de lo que pasó con Jesús, a lo que pasó en la pasión y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos detalles a través de estos capítulos y de los siguientes. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 12, nos habla de un traidor del consejo de David. Esa persona se puede reflejar en la pasión de Cristo como Judas. Más adelante, en el capítulo 17, versículo 23, vamos a escuchar que ese mismo traidor no aguantó tanta presión que se ahorcó. Lo mismo pasó con Judas en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No aguantó la presión de la traición que le había hecho a Jesús y se ahorcó. Otro de los detalles de esta lectura
que se parece mucho a la pasión es que David, con el llanto, sube al torrente de Cedrón y luego se va al monte de los olivos. Eso está en el capítulo 15, versículo 30, donde nos dice: David subía al cerro de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos los acompañaban, hacían otro tanto. Jesús también fue al monte de los olivos a orar llorando con los apóstoles. Y así sucesivamente hay muchos detalles, hermanitos, de esta lectura que nos impresiona, porque se nos parece a la pasión, porque es que nos anuncia que Cristo también iba a padecer de la misma manera. Que esta palabra, hermanitos, nos haga comprender y nos enseñe en primer lugar que como David, nosotros debemos tener mucha inteligencia, mucha paciencia y mucho amor a Dios a la hora de que una persona nos vaya a criticar, una persona nos vaya a insultar. Cuando una persona de esas llegue a nuestra vida a hacer eso, nosotros inteligentemente solo le demos gracias a Dios y le pidamos por esa persona, para que Dios tenga piedad y misericordia de esa persona. Así ustedes y yo en primer lugar estamos enseñándole a esa persona de una manera muy inteligente. Y en segundo lugar, estamos ganándonos nosotros un lugar en el reino de los cielos, porque abogamos por esa persona que está haciendo el mal. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.